Mi nombre es Amber y tengo una historia que quiero compartir. Estuve casada durante años con Jake. Juntos teníamos un hijo, Tommy, quien ya había terminado la universidad y trabajaba en una oficina en el centro de la ciudad. Se había mudado hacía un tiempo y alquilaba su propio lugar. Jake y yo trabajábamos en Steeman Financials. Yo era la contadora jefe adjunta, y él estaba en el departamento de finanzas antes de casarnos. Cuando tomamos la decisión de casarnos, firmamos un acuerdo que decía que, en caso de que nos separáramos, quien estuviera a nombre de la propiedad se quedaría con ella, y dividiríamos el efectivo. Parecía una forma justa de manejar las cosas en ese entonces. Compramos un apartamento que pusimos a mi nombre y luego adquirimos una casa que estaba a nombre de Jake. Cada uno tenía su propio coche. Yo me encargaba de las compras de muebles y demás cosas para el hogar, mientras que Jake odiaba incluso comprar en línea. Así que me ocupaba de todo. Siempre guardaba los recibos. Como contadora, sabía lo valiosos que podían ser. Últimamente, Jake se había obsesionado con nuestra jubilación. Pasaba horas leyendo sobre noticias financieras, murmurando sobre la inflación y el aumento del costo de vida. ¿Has visto los precios de la gasolina últimamente?, se quejaba durante el desayuno. Y ni hablemos de los precios de los comestibles. ¿Cómo se supone que nos vamos a jubilar cómodamente a este ritmo? Intentaba tranquilizarlo, pero él era como un perro con un hueso. Siempre estaba buscando alguna forma rápida de enriquecerse. Cada día parecía más empeñado en encontrar la solución mágica. Un día, llegó a casa emocionado, agitando su tableta frente a mí. Amber, creo que encontré nuestro boleto, dijo, mostrándome los gráficos de acciones en la pantalla. Si lo hacemos bien, podríamos duplicar nuestro dinero en poco tiempo. Negué con la cabeza. Jake, eso es demasiado arriesgado. No podemos apostar nuestros ahorros. Estuve molesta durante días, pero me mantuve firme. Lo que necesitábamos era estabilidad, no aventuras de alto riesgo. Una noche, después de un día tenso, Jake sugirió que saliéramos a caminar. El aire fresco y las calles tranquilas nos rodeaban mientras caminábamos en silencio. Jake volvió a hablar sobre la jubilación. Ya sabes, Amber, comenzó, con su voz baja y casi conspiradora. Hay una forma en la que podríamos ganar unos cientos de miles de manera fácil y prepararnos para una jubilación cómoda. Levanté una ceja. Oh, sí, ¿y cómo sería eso? Me incliné hacia él, esperando escuchar algo razonable. Se acercó más y susurró. Podríamos sacar algo de dinero de las cuentas de la empresa. Puedo configurar las transferencias y hacer que las finanzas parezcan legítimas. Solo necesitarías pasarles un proceso de contabilidad. Me detuve en seco. Mi corazón dio un salto en mi pecho. ¿Estás hablando en serio?, le pregunté, incrédula. Eso es un robo, Jake. Podríamos ir a la cárcel. Él levantó las manos, riendo de repente. Bah, cálmate. Solo estaba bromeando, probando tu honestidad, pero algo no me parecía bien. Me relajé un poco, pero esa sensación incómoda seguía acechando en mi estómago. Eso no es gracioso, Jake, dije con voz firme. No bromeas sobre esas cosas. Lo siento, dijo, aún riendo. Vamos, dejemos esto atrás. Caminamos de regreso a casa en silencio, pero la incomodidad no me dejó. Algo había cambiado, pero no sabía qué exactamente. Jake parecía distinto, más distante tal vez. Traté de restarle importancia, achacándolo al estrés del trabajo, pero la sensación persistió. La vida continuó como siempre después de esa noche, pero algo estaba diferente. Un día, nuestro contador jefe renunció inesperadamente. La empresa no perdió tiempo en contratar un reemplazo. Su nombre era Vivian, y entró en nuestra oficina con la confianza de alguien que ya se sentía dueña del lugar. Joven, hermosa y segura de sí misma, hizo una gran entrada. Escuchen todos, dijo en su primer día. Las cosas van a cambiar por aquí. No espero nada menos que lo mejor de mi equipo. Sus ojos se posaron sobre mí por un momento demasiado largo, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo me decía que no estaba feliz de tenerme como su adjunto, y tenía razón. Durante las siguientes semanas, Vivian me hizo la vida imposible. Criticaba mi trabajo constantemente y me obligaba a rehacer informes por los errores más insignificantes. Un día, durante una reunión de gestión, noté un error evidente en los cálculos de Vivian. Dudé un momento. No quería avergonzarla, pero mi sentido del deber no me dejó callada. Disculpa, dije con voz temblorosa. Creo que hay un error en estos números. Las proyecciones trimestrales no cuadran. El director de la compañía, el señor Steinman, se inclinó hacia adelante. ¿Es esto cierto, Vivian? El rostro de Vivian se puso rojo. Me arrebató el informe y lo escaneó rápidamente. Luego forzó una sonrisa. Parece que hubo un pequeño descuido. Gracias, Amber, por notarlo, dijo con voz venenosa. Tan pronto como terminó la reunión, me acorraló en su oficina.
Escucha, vieja bruja, gruñó. Toda pretensión de profesionalismo se había ido. No me importa cuánto tiempo hayas estado aquí. Ahora estoy a cargo. Y voy a hacer tu vida miserable hasta que renuncies. Me mantuve firme. No me rendiré. No he hecho nada malo. Ella soltó una risa fría y áspera. Ya veremos sobre eso, dijo, antes de girarse bruscamente. Amber, un movimiento en falso y estás fuera. Las palabras de Vivian resonaron en mi mente mientras salía de su oficina. Sentí una mezcla de miedo y determinación. Había trabajado demasiado para que una recién llegada me echara. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. Vivian parecía tener como misión personal hacerme la vida imposible. Apilaba trabajos en mi escritorio justo antes de que me fuera. Criticaba cada pequeño detalle de lo que hacía y lanzaba comentarios sarcásticos frente a todo el equipo. Traté de mantener la cabeza baja y concentrarme en mi trabajo, pero cada día se volvía más difícil. Jake tampoco era de mucha ayuda. Llegaba tarde a casa. Apenas hablaba durante la cena y pasaba la mayoría de su tiempo pegado al teléfono. Un día, después de una jornada particularmente dura, decidí quedarme en la oficina hasta tarde para terminar algunos informes. La oficina estaba tranquila. La mayoría de la gente ya se había ido a casa. Cuando estaba a punto de irme, escuché voces provenientes de la oficina de Vivian. La curiosidad me pudo y me acerqué sigilosamente para escuchar. Todo va según el plan, escuché decir a Vivian. La voz de un hombre respondió, pero estaba demasiado baja para entenderla. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que me escucharían. Justo en ese momento, la puerta comenzó a abrirse. Salí corriendo y casi dejó caer mi bolso en la prisa por llegar al ascensor. Mientras las puertas se cerraban, vislumbré a un hombre saliendo de la oficina de Vivian. No pude ver su rostro, pero algo en su complexión me parecía familiar. Esa noche, me di vueltas en la cama sin poder dormir. ¿Con quién estaba hablando Vivian? ¿Qué estaban planeando? ¿Y por qué ese hombre me resultaba tan familiar? A la mañana siguiente, me llamaron a la oficina del señor Steinman. Mi estómago se hundió al ver a Vivian allí, con una sonrisa triunfante en su rostro. Ámbar, comenzó el señor Steinman con voz grave, me temo que tenemos que dejarte ir. Fue como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Vivian me ha traído algunas preocupaciones, dijo sin mirarme a los ojos. Ella siente que no estás actuando de acuerdo con nuestros estándares. Traté de defenderme, de explicar cómo Vivian me había tratado injustamente y cómo sus acciones podrían estar dañando la empresa. Pero el señor Steinman no cedió. Vivian viene muy bien recomendada, dijo. Un buen amigo mío la avaló, confío en su juicio. Mientras estaba allí, en shock, la expresión del señor Steinman se suavizó un poco. Mire, Ámbar, aprecio sus años de servicio. Me aseguraré de que obtenga la máxima bonificación posible. Por lo general, está reservada para la alta dirección, pero creo que te lo has ganado. Asentí aturdida, apenas escuchando sus palabras mientras me giraba para irme. La voz de Vivian me detuvo. No olvides limpiar tu escritorio, dijo dulcemente. No queremos que dejes nada importante atrás. La miré, realmente la miré, y vi la malicia detrás de su sonrisa perfecta. En ese momento supe que esto era personal. Pero, ¿por qué? ¿Qué le había hecho yo? Cuando llegué a casa, la casa estaba vacía. Llamé a Jake, pero fue directo al correo de voz. Dejé un mensaje con la voz quebrada, explicando lo que había pasado. Mientras estaba sentada en nuestro sofá, mirando las paredes, me sentí perdida. Mi trabajo había sido una parte tan grande de mi identidad. ¿Quién era yo sin él? Los siguientes meses fueron un torbellino. Al principio intenté disfrutar de mis vacaciones inesperadas, pero me resultaba difícil encontrar consuelo en algo que antes me había dado sentido. Me sumergí en proyectos hogareños, finalmente abordando la renovación que había pospuesto durante años. Una noche, mientras le daba los toques finales a la sala de estar recién renovada, Jake llegó a casa con un brillo inconfundible en los ojos. Amber, dijo, con emoción clara en su voz, tengo una idea, déjame comprar una casa nueva. Parpadeé, mirándolo con el pincel aún en la mano, mientras le daba los últimos retoques a lo que acabábamos de renovar. Él hizo un gesto de desdén. Sí, pero piénsalo, insistió, con todo el trabajo que has hecho, podríamos vender este lugar por una fortuna. Si sumamos un poco más de efectivo, podríamos conseguir una casa de lujo. Hay una en venta, a solo unas cuadras, con piscina y todo. Dudé, no sé, Jake. Hemos puesto tanto trabajo en este lugar. Vamos, Amber, me presionó. Ya tengo un comprador alineado para esta casa. Solo tienes que vender tu apartamento, el que hemos estado alquilando, y tendremos más que suficiente. Algo en su entusiasmo me hizo sonar las alarmas, pero dejé de lado esa sensación. Este era Jake, mi marido. Si no podía confiar en él, ¿en quién podía confiar?
Está bien, dije finalmente, hagámoslo. Las siguientes semanas fueron un torbellino de agentes inmobiliarios, papeleo y embalaje. Vendí mi apartamento y deposité el dinero en nuestra cuenta conjunta. Como Jake sugirió, se sintió extraño dejar ir un lugar que había sido mío por tanto tiempo, pero el entusiasmo de Jake era tan contagioso. El día antes de la mudanza, Jake llegó temprano a casa. Hola, cariño, me llamó. Necesito que me hagas un favor. ¿Puedes limpiar el lugar a fondo? Voy a traer a alguien esta noche para que vea la casa. Pasé el día fregando y puliendo, asegurándome de que cada superficie estuviera impecable. Estaba agotada pero satisfecha, y la casa se veía mejor que nunca. Esa noche, cuando escuché un auto detenerse afuera, me alisé el cabello y me alisé la ropa. Era el momento de causar una buena impresión a nuestro comprador. La puerta principal se abrió y puse mi mejor sonrisa, pero cuando Jake entró seguido de su invitado, mi sonrisa se congeló. Era Vivian. Caminaba por la casa con los ojos vagando, como si fuera la dueña del lugar. Luego, su mirada se posó en mí y una sonrisa cruel se extendió lentamente por su rostro. Bueno, dijo, arrastrando las palabras, parece que el servicio de limpieza ya ha llegado. Me quedé allí, atónita, mientras ella se volvía hacia Jake. Tenías razón, cariño, dijo, su voz llena de satisfacción. Es perfecto. Miré a Jake, esperando alguna explicación, pero la mirada en su rostro me lo dijo todo. Amber, dijo con una voz fría y desconocida, quiero el divorcio. La habitación giró a mi alrededor mientras trataba de procesar sus palabras. ¿Divorcio? ¿Con Vivian? ¿Qué pasa?, logré preguntar. Jake me miró, su rostro fijo en una línea dura. Es simple, Amber, amo a Vivian, queremos estar juntos. Vivian se acercó a él, sus ojos brillando con triunfo. Así es, cariño, no solo estoy tomando tu trabajo, también me llevo a tu marido. Me sentí como si estuviera atrapada en una pesadilla retorcida. ¿Cuánto tiempo?, susurré. Jake, al menos, tuvo la decencia de verse incómodo por un momento, pero lo admitió. Eso no importa ahora. Lo importante es que nos separamos amigablemente. Me reí, un sonido áspero y amargo. ¿Amigablemente? ¿Me has estado engañando y, quieres, amigablemente? Jake levantó las manos. Mira, estoy tratando de ser justo. Aquí, dividiremos todo el dinero de las cuentas conjuntas 50-50, tal como dice el acuerdo prenupcial. Me quedaré con la casa, ya que está a mi nombre. Ruptura limpia. Mi mente daba vueltas, pero algo encajó en su lugar. La venta del apartamento, la prisa por mudarnos. Todo había sido parte de su plan. Me manipulaste, dije, mi voz cada vez más fuerte. Me hiciste vender mi apartamento para tener más dinero en efectivo. Jake se encogió de hombros, sin siquiera molestarse en negarlo. Son solo negocios, Amber, nada personal. Vi rojo. ¿Nada personal? Esta es mi vida que estás destruyendo. Vivian se rió, un sonido frío y cruel. Oh, cariño, tu vida ya había terminado. Eres demasiado patético para darte cuenta. Respiré profundamente y me obligué a calmarme. Bien, dije con voz controlada. Muchacho, cálmate. Me iré, pero tomaré lo que es mío. Jake pareció aliviado. Seguro, lo que sea. Solo sé, por la mañana, salí de la casa y, con una leve inclinación de cabeza, me di la vuelta. Caminé con calma hacia el teléfono. Jake y Vivian miraban perplejos mientras marcaba. Hola, Speedy Movers. Necesito un equipo aquí a primera hora de la mañana. Sí, es una mudanza completa. La cara de Jake se oscureció al instante. ¿Qué estás haciendo? Sonreí, una sonrisa fría y dura que no se sentía natural en mi rostro. Estoy tomando lo que es mío, Jake. Cada cosa que compré para esta casa. Espero que tú y tu amante disfruten de su nido de amor vacío. Ver la sorpresa en sus rostros casi valió la pena el dolor de las últimas horas. Mientras me dirigía arriba para empacar mis cosas, los escuché discutir en susurros feroces, pero decidí dejarlos pelear. Tenía trabajo que hacer. Pasé la noche clasificando papeles y reuniendo todos los recibos que había guardado a lo largo de los años. Por la mañana, tenía un inventario claro de todo lo que legalmente me pertenecía. Cuando llegaron los transportistas, Jake intentó detenerlos, pero con calma les mostré los recibos y la cláusula de nuestro acuerdo que especificaba que los artículos comprados individualmente seguían siendo propiedad del comprador. Uno por uno, la casa fue vaciada, muebles, electrodomésticos e incluso la comida. Todo el refrigerador fue cargado en la mudanza. Jake y Vivian observaron en silencio, horrorizados, como su plan perfecto se desmoronaba a su alrededor. Cuando se cargó la última caja, me giré para mirarlos una última vez. Jake parecía en shock.
mientras el rostro de Vivian estaba contorsionado por la rabia. Disfruta tu nueva vida, dije, mi voz goteando sarcasmo. Estoy segura de que será todo lo que soñaste. Los próximos días fueron un torbellino de actividad. Alquilé una pequeña unidad de almacenamiento para mis pertenencias y me registré en un hotel modesto. Mi mente estaba acelerada, tratando de procesar todo lo que había sucedido y averiguar mi próximo movimiento. Al segundo día, recibí una llamada de un número desconocido. Era un abogado que representaba a Jake. La señora Thompson, dijo, su voz poco profesional. Estoy llamando para informarle que sus acciones respecto a la eliminación de propiedad de su hogar conyugal son ilegales. Mi cliente exige la devolución inmediata de todos los artículos. Me reí, sorprendiéndome a mí misma por lo firme que sonaba mi voz. No lo creo. Todo lo que tomé, lo compré. Tengo los recibos para probarlo. El abogado hizo una pausa, claramente no esperando esa respuesta. Sin embargo, el acuerdo prenupcial establece que los artículos comprados individualmente siguen siendo propiedad del comprador. Lo interrumpí. Puede revisarlo ahora si le apetece. Si me disculpa, tengo mis propios asuntos legales que atender. Colgué, mi corazón latiendo con fuerza. Sabía que esto aún no había terminado, pero sentí una pequeña emoción de victoria. Por una vez, estaba luchando. Esa noche, llamé a mi hijo Tommy. Aún no le había contado sobre el divorcio, y mi corazón se dolía al pensar en darle la noticia. Contestó, su voz cargada de preocupación. ¿Está todo bien? He estado tratando de comunicarme con papá, pero no responde. Respiré profundo. Tommy, hay algo que necesito decirte. Tu padre y yo nos estamos divorciando. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego preguntó, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Le expliqué lo mejor que pude, tratando de mantener el tono de mi voz lo más neutral posible para no preocuparlo demasiado. Cuando terminé, se quedó callado un momento, y luego, con voz cargada de emoción, dijo, lo siento mucho, mamá, ¿qué puedo hacer? ¿Necesitas un lugar donde quedarte? Sonreí agradecida por su apoyo. No, cariño, estoy bien por ahora, pero hay algo que podrías hacer por mí. Le expliqué mi plan, sintiendo una pizca de culpa por involucrar a Tommy, pero necesitaba a alguien en quien pudiera confiar completamente, y quién mejor que mi propio hijo. Tommy aceptó sin dudarlo. Haré lo que necesites. Mamá, papá, él ya tomó su decisión, estoy de tu lado. Cuando colgué, sentí una mezcla de emociones, tristeza por la familia que alguna vez fuimos, enojo por la traición de Jake, pero también una feroz determinación. Me habían derribado, pero no estaba ni cerca de estar fuera de combate. Saqué un cuaderno y comencé a trazar mi plan. Jake y Vivian pensaron que habían ganado, pero no tenían idea de lo que se les venía encima. Iba a recuperar todo lo que me habían arrebatado, mi trabajo, mi dignidad y mi futuro. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Tommy, fiel a su palabra, se mudó nuevamente a la casa de Jake, alegando que quería apoyar a su padre durante este difícil momento. Jake, sorprendido por esta inesperada muestra de lealtad filial, lo recibió con los brazos abiertos. Lo que Jake no sabía era que Tommy se había convertido en mis ojos y oídos dentro de la casa. Cada noche hablábamos por teléfono y él me contaba lo que descubría. Mamá, no vas a creer esto, susurró una noche. Logré entrar a la computadora de papá. Hay correos electrónicos entre él y Vivian que datan de meses atrás. Han estado planeando esto durante mucho tiempo. Mi corazón se encogió, pero dejé el dolor de lado. ¿Qué más hiciste? La voz de Tommy se volvió aún más grave. Hay algunos documentos financieros extraños. No entiendo la mayor parte, pero parece sospechoso. Sentí una chispa de esperanza. Este podría ser el descanso que necesitaba. ¿Puedes hacer copias de eso? Lo haré, respondió Tommy. Dejaré una unidad USB con todo en tu hotel mañana. Al día siguiente, Tommy me entregó una unidad USB llena de documentos. Mientras estudiaba los archivos, el cerebro de mi contador interno comenzó a trabajar. Cuanto más leía, más crecían mis sospechas. Había discrepancias en los informes financieros de la empresa, dinero moviéndose entre cuentas que no deberían existir, y en el centro de todo, los nombres de Jake y Vivian. Recordé la broma de Jake sobre malversar dinero de la empresa. Parecía que no era una broma después de todo. Armada con esta información, supe que era hora de hacer mi movimiento. Llamé a mi abogado, explicándole lo que había encontrado. Esto es serio, dijo su voz grave. Si lo que estás diciendo es cierto, estamos viendo un fraude importante, pero necesitamos pruebas más concretas. Asentí, aunque él no pudiera verme. ¿Qué sugieres? Necesitamos algo que involucre directamente a la empresa. Si podemos probar que Jake y Vivian han estado robando de Steeman Financials, esto podría cambiar todo en su proceso de divorcio.
Al día siguiente, entré en Steinman Financials con la cabeza erguida, caminando por los pasillos con determinación. Sentía las miradas de mis antiguos colegas, algunos comprensivos, otros curiosos, pero los ignoré todos. Golpeé la puerta del señor Steinman con el corazón latiendo con fuerza. «Adelante», me llamó su voz. Cuando entré en su oficina, sus ojos se abrieron de sorpresa. «Amber, ¿qué estás haciendo aquí?» Respiré profundamente. «Señor Steinman, necesito hablar con usted. Se trata de Jake y Vivian, y de su empresa». Durante la siguiente hora, le expliqué todo lo que había encontrado, las transferencias sospechosas, las cuentas ocultas, las discrepancias y los informes. El rostro del señor Steinman se fue poniendo cada vez más pálido a medida que hablaba. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo momento. Luego tomó su teléfono. «Consígueme al jefe de seguridad y a nuestro equipo legal. Ahora», ordenó. Me miró de nuevo. Su expresión era una mezcla de enojo y gratitud. «Amber, te debo una disculpa y un agradecimiento. Si lo que dices es cierto, es posible que hayas salvado a esta empresa de un desastre». Los siguientes días fueron un torbellino de actividad en Steinman Financials. El señor Steinman actuó sobre la base de la información que le proporcioné. Ordenó una auditoría urgente de las cuentas de la empresa. Los resultados fueron impactantes. Incluso para mí, los auditores confirmaron lo que sospechaba. Efectivamente, se estaba desviando dinero de las cuentas de la empresa a destinos desconocidos. La cantidad total robada ascendía a aproximadamente 400,000 pesos. Me sentí mal del estómago al pensarlo. Aproximadamente cuánto tiempo había estado esto sucediendo. Justo bajo mis narices, se inició una investigación a gran escala, que involucró no solo al equipo interno de la empresa, sino también a contadores forenses externos y a las fuerzas del orden. A medida que la evidencia se acumulaba, no quedaba ninguna duda de que Jake y Vivian eran culpables de un fraude extenso. Observé desde la distancia cómo el mundo de Jake y Vivian se desmoronaba. Una mañana, llegaron agentes de policía a la oficina y esposaron a Jake y Vivian, llevándolos fuera. Sus propiedades y cuentas fueron confiscadas, y se abrió un caso penal por delitos económicos. A pesar de la satisfacción de ver que se hacía justicia, las consecuencias fueron complicadas y dolorosas debido al acuerdo prenupcial que habíamos firmado años atrás. No pude recuperar el dinero del apartamento que había vendido. En su lugar, esos fondos, junto con nuestras otras cuentas conjuntas, se dividieron equitativamente entre ambos, y la casa permaneció a nombre de Jake. Aunque seguía siendo de su propiedad, mi abogado luchó duro y logramos asegurar algunas victorias. Recibí una compensación financiera de Jake que ascendía al 50% del valor de nuestra casa, más una indemnización de por vida. No era todo lo que esperaba, pero era algo. Sin embargo, no había terminado. Fui tras Vivian, exigiendo una compensación por el trauma y la pérdida financiera que sufrí debido a sus acciones. El tribunal me citó y ordenó que ella pagara más de 35,000 pesos en daños y perjuicios. Al final, tanto Jake como Vivian recibieron sentencias suspendidas por su fraude. Toda su propiedad fue confiscada, dejándolos profundamente endeudados. El tribunal también les prohibió ocupar puestos de alto nivel en el futuro. Sus carreras, como sus reputaciones, quedaron en ruinas. Cuando salí del juzgado después de la audiencia final, sentí una mezcla de emociones: alivio, tristeza, enojo, pero también esperanza. Los últimos meses habían sido una pesadilla, pero salí de ella más fuerte que nunca. Descubrí un fraude importante, recuperé mi reputación y aseguré mi futuro financiero con una cantidad sustancial de dinero en mi cuenta bancaria. Decidí que era hora de comenzar de nuevo. Tras semanas de búsqueda, encontré el lugar perfecto, una casita acogedora con un pequeño jardín a las afueras de la ciudad. No se parecía en nada a la lujosa casa que había compartido con Jake, pero al quedarme en el porche, mirando las ordenadas hileras de flores y verduras, sentí una paz que no había experimentado en años. Me lancé a renovar la casa para hacerla verdaderamente mía. Pinté las paredes con colores cálidos y alegres. Instalé estanterías para mi creciente colección y monté una pequeña oficina en casa con vista al jardín. Tommy me visitaba a menudo para ayudarme con el trabajo más pesado y, sobre todo, para hacerme compañía. Una noche, mientras estábamos sentados en el columpio del porche que había instalado, bebiendo limonada, se volvió hacia mí con una sonrisa. «Sabes, mamá, estoy muy orgulloso de ti», dijo. «Después de todo lo que pasó, mírate ahora. Eres increíble». Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. «Gracias, cariño. Eso significa más para mí de lo que sabes». Mientras me adaptaba a mi nueva vida, recibí una llamada inesperada del señor Steinman. «Amber», dijo con voz cálida, «espero que estés bien. Tengo una propuesta para ti». Resultó que,
Después de que el polvo se había asentado tras el escándalo de fraude, Steinman Financials necesitaba un nuevo jefe. El señor Steinman me dijo que necesitaban a alguien con mis habilidades e integridad, además de ofrecerme una bonificación sustancial como agradecimiento por salvar a la empresa de la ruina. Me quedé sin palabras por un momento, pero luego encontré mi voz. Señor Steinman, no sé qué decir, gracias. Sería un honor para mí. Cuando me lo ofreció, sentí que mi primer día de regreso en la oficina sería surrealista. Entré por las puertas no como una ex empleada caída en desgracia, sino como la nueva jefa de contabilidad. Caminé con la cabeza en alto, y mis antiguos compañeros me saludaron con sonrisas y felicitaciones. El señor Steinman me recibió en el vestíbulo con una amplia sonrisa en su rostro. Para mi sorpresa, me abrazó. Bienvenida de nuevo, Amber, dijo con voz cargada de emoción. Tenemos suerte de tenerte. A medida que me instalaba en mi nuevo rol, sentí una satisfacción que no había experimentado en años. Estaba haciendo un trabajo que amaba, rodeada de personas que me respetaban. La bonificación financiera fue generosa y me permitió pagar mi nueva casa y reservar un fondo para el futuro. Por las tardes, volvía a mi casita, cuidaba mi jardín y me relajaba en el porche. A veces, Tommy se unía a mí, otras veces, disfrutaba de la soledad. Comencé a tomar clases en el Community College local, arte, literatura, incluso un curso de cocina. Por primera vez en años, me estaba enfocando en mi propio crecimiento y felicidad.